Ok, lo primero que tenemos que recordar era lo que se estaba trabajando, ¿verdad? Era una situación de, primero, representación de puntos en el plano cartesiano. eh, Representación de puntos en el plano cartesiano, como era en el caso de estos que están ahí. Ahí tenemos dos puntos, el punto A y el punto B, que tienen coordenadas. El punto A tiene coordenadas 10,7, ¿verdad? ¿Y por qué 10,7? Precisamente por estos puntitos, porque si ustedes observan, aquí va el 10, ¿verdad? En la primera componente, y en esta otra de acá va el 7. Entonces decimos que ese número, ese punto que está ahí, que se llama A, va a ser el 10,7. Y también el otro numerito que estaba por acá era el 3,2. Entonces tenemos que ese es el 3,2. Ese 3,2 que está ahí se representa de esa manera, porque es 3 en la primera componente, que llamaremos componente X, y 2 en la segunda componente, que llamaremos componente Y. De igual forma con el punto A, que es 10,7. Ok, lo que se estuvo trabajando fue el cómo esos numeritos tienen una ubicación en el plano cartesiano, y también es posible que utilizando el concepto de Pitágoras podamos reconocer o calcular esa, la distancia que hay entre el punto A y el punto B. La primera alternativa con que lo trabajamos fue precisamente con Pitágoras. Entonces, ¿qué teníamos? Teníamos la posibilidad de ubicar o identificar un triángulo en la parte superior o en la parte inferior. En este caso yo lo hice en la parte superior. Vea que yo ese punto, el 10,7 y el 3,2, construí un triángulo en la parte superior, donde esa distancia que hay entre A y B es precisamente un triángulo rectángulo. ¿Por qué rectángulo? Porque en ese acomodo del plano cartesiano tenemos precisamente ángulos rectos. Entonces pudimos ver que ahí hay un triángulo. Entonces dibujé ese triángulo, y lo que hice fue ahora, o lo que puedo hacer más bien, lo hice porque hace un tiempo lo construí también así con ustedes, que puedo contar cuántos cuadritos me va a dar la distancia, bueno, la distancia en horizontal o la distancia de ese cateto, por decirlo de alguna manera. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces podemos ver que hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 de distancia en horizontal. Y también podemos ver que hay en vertical precisamente 1, 2, 3, 4, 5 en vertical. Entonces, aplicando Pitágoras, donde esta diagonal que llamábamos R es la hipotenusa. Recuerden que Pitágoras indicaba que hipotenusa al cuadrado era igual al cateto a la 2 más el cateto a la 2, donde básicamente tendríamos que un cateto mide 7 y el otro cateto mide 5. Y la hipotenusa en este caso tiene un valor de R, porque simplemente la llamamos así. Entonces vamos a calcular esa. Entonces sería que R a la 2 es igual a 7 a la 2 más 5 a la 2. Eso que tenemos ahí es Pitágoras. Entonces R a la 2 es igual a 49 más 25. Ese 49 más 25, ¿cuánto tenemos que es? 49 más 25. Tenemos que ese. Si no me equivoco es 69. ¿Está seguro? No, no, espérese, era 25, ¿verdad? 74. Muy bien, Sí. 74. Luego aplico la raíz cuadrada de 74. Sabemos que la raíz cuadrada de 74 es un número que no necesariamente nos va a dar exacto. Entonces probamos a ver si da exacto. En este caso no nos da exacto. Entonces decimos que raíz cuadrada de 74 es esa distancia, o en su forma aproximada, que no necesariamente es esencial anotarla porque es aproximado,
vamos a decir que es 8,6 aproximadamente. Entonces vamos con un decimal, vamos a decir que es aproximadamente 8,6. Ok, muy importante, ¿qué fue lo que logramos ahí? Lo que logramos fue calcular precisamente esa distancia que hay entre el punto A y el punto B. Entonces podemos decir que la distancia que hay de A a B, que se representa de esa manera, vamos a decir que es igual a raíz cuadrada de 74, que es aproximadamente 8,6. Entonces, muy importante saber que ese es un valor aproximado, no es que esté malo, pero de igual forma no es el valor completo, por decirlo de alguna manera, con todos los decimales. La forma más completa para indicarlo sería la raíz cuadrada de 74. De igual manera, esa figura también la podríamos hacer, pero dibujando el triángulo en la parte inferior. No va a alterar, puesto que las dimensiones que vamos a identificar van a ser exactamente la misma. Entonces, si ustedes dibujan el triangulito en la parte inferior, van a observar que son exactamente los mismos 5 en vertical, ¿sí? Los mismos 5 cuadritos en vertical, ¿sí? 1, 2, 3, 4, 5. Y los otros mismos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 en horizontal. ¿De acuerdo? Entonces vamos a tener exactamente pues la misma medida, sin importar dónde haga el triangulito. Entonces esa es una forma de encontrar las distancias que existe entre dos puntos, aplicando el teorema de Pitágoras. Cuando estamos calculando distancias de esta manera, vamos a tener que aplicar Pitágoras. No podemos simplemente contar. También habíamos observado que puede suceder que la distancia que necesitemos calcular corresponda a algo más sencillo. Voy a traerme otro por acá y voy a pegar un dibujito. Digamos que tenemos dos puntos, pero estos puntos tienen la particularidad de que tienen la misma componente y, o sea, el mismo 2. Si ustedes lo representan gráficamente, van a notar que son dos puntos que están sobre un segmento o son extremos de un segmento que está horizontal. En este caso, para saber la distancia, si a ustedes le consultan o necesitan saber la distancia entre A y B, que básicamente puedo decirlo nada más escribiendo AB igual o calcular AB. La distancia de AB, como son dos puntos que están sobre una línea horizontal o sobre segmentos horizontales, no es necesario aplicar Pitágoras porque no voy a poder construir un triángulo con las mismas características. Basta con contar pues la distancia que hay, como lo hicimos como parte del otro ejercicio anterior. Llevamos 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pues básicamente la distancia que hay entre ese A y ese B es 8. Entonces no es necesario identificar pues básicamente o aplicar algún teorema específico. No basta con contar esas. Igual podría suceder si tenemos que calcular la distancia entre puntos que están en forma vertical, bueno, son extremos de segmentos que podemos denominar verticales. Entonces, si tenemos que calcular la distancia entre esos puntos, lógicamente tienen que estar dibujados. Si no están dibujados, pues habría que analizar de qué otra manera se puede hacer. Como notan ustedes, la distancia entre esos dos puntos que están en el plano cartesiano representados va a ser simplemente el resultado de calcular cuántos cuadritos hay entre esos dos puntos. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces tenemos que la distancia AB en este otro ejercicio, AB es igual a
6. Tendríamos que esa distancia es 6. Es suficiente con calcular por conteo eso. Alguno podría observar cuando dos segmentos, dos puntos son extremos de segmentos verticales. Pues básicamente se observa que la componente X, o sea este 6, son el mismo. Si esa componente X es el mismo valor, quiere decir que esos dos puntos están uno, por decirlo así, sobre el otro en el plano cartesiano. Y cuando la componente Y, o sea la segunda, es la misma, quiere decir que ambos segmentos están sobre un segmento, son extremos de un segmento horizontal. Entonces, esa es uno de los temas que estuvimos viendo. Ahora vamos a tratar de hacer un ejercicio así como para recordar, antes de pasar a la otra estrategia que estuvimos utilizando, de cómo ustedes pueden hacerlo dibujando o observando lo que está ahí. Van a tratar de calcular estas. Probablemente van a tener que. Ya para algunos es muy evidente y pueda que utilicen la fórmula de la distancia, la otra que estuvimos viendo. Ok, voy a poner este ejercicio y a manera de repaso ustedes van a tratar de hacerlo. Si gustan hacerlo con la estrategia que acabamos de ver, o bien podría ser con la fórmula de la distancia, que es la otra alternativa. Ok, podemos ver entonces que eso ahí sería 52. 52. Tendríamos entonces que AB es igual a raíz cuadrada de 52. Eso sería la distancia que hay entre A y B. Alguno, tal vez para estar más cómodo, podríamos decir, bueno, yo quiero ver la aproximación, ¿cuánto me representa eso? 52 aproximadamente es 7,21. Aproximadamente sería 7,21. Ok, muchas gracias. 7,21. Entonces, ahí tendríamos la distancia entre esos dos puntos. Existe una fórmula que me permite hacer eso todavía más sencillo. Resulta que, para efectos de estos ejercicios, si ustedes podríamos utilizar, algo pasó para efectos más sencillos podríamos utilizar lo siguiente para calcular hipotenusa. Resulta que si ustedes saben que la hipotenusa al cuadrado es igual al cateto a la 2 más el cateto a la 2, entonces la hipotenusa, si la despejo, va a ser que es igual a la raíz cuadrada del cateto a la 2 más el cateto a la 2. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que ustedes pueden calcular la hipotenusa de manera directa si solamente hacen lo siguiente. Entonces, por ejemplo, de otra forma, el ejercicio anterior, podríamos decir que AB, que es la hipotenusa, va a ser igual a la raíz cuadrada de ¿quién? De este cateto más este otro cateto. Entonces, simplemente, pues nos brincamos esos pasos y vamos a decir que eso sería la raíz cuadrada de 4 a la 2 más 6 a la 2. En este caso me daría los 7,21 o bien 2 raíz de 13, que es raíz de 52. Entonces, esa es una alternativa para encontrar esa fórmula. ¿De acuerdo hasta ahí? Sí, profe. Entonces, esa es una alternativa para ustedes tener el resultado más exacto, porque al final de cuentas, en todos los casos que ustedes vayan a calcular la distancia entre dos puntos que no están horizontal o vertical, vamos a poder aplicar esta fórmula. Ok,
Hasta ahí hemos calculado lo que es la fórmula de la... Bueno, hemos calculado distancias entre puntos utilizando las... lo que es lo que es Pitágoras. Resulta que no es la única fórmula que se puede utilizar para eso. Hay una fórmula que me permite calcular la distancia entre puntos que es un poco más directa, porque me va a permitir resolver llegar al resultado sin la necesidad de calcular, ¿verdad? De dibujar, por decirlo así, y contar cuadritos. Y también va a ser esencial para aquellos casos en los cuales tal vez lo que tengan son coordenadas con decimales o coordenadas muy grandes donde ustedes no van a poder representarlo. Entonces, dice lo siguiente: la distancia entre, y aquí vamos a utilizar x1, ¿verdad? Para decir que es cualquier punto, coma y1 y x2, y2 es, bueno, para hablar de esa distancia, ¿verdad? Vamos a decir que la distancia entre x1, y1 y x2, y2 va a ser igual a la raíz cuadrada, y está muy relacionado con esa fórmula de Pitágoras en la clase que tuvimos al final del periodo anterior. Estuvimos trabajando sobre cómo salía esa fórmula. Pueden revisar, de momento no vamos a hacer ese trabajo. Va a ser igual a x2 menos x1 elevado al cuadrado más y2 menos y1 elevado al cuadrado. Y de esta forma, bueno, aquí en realidad debería ir otro paréntesis. A veces no lo anoto porque se hace mucho, pero la fórmula debe llevar. Ese es otro paréntesis. Entonces, para decir que la distancia entre esos dos puntos va a ser igual a x2 menos x1 al cuadrado más y2 menos y1 al cuadrado. Entonces, vamos a verificar que todo lo que hicimos antes tiene una forma alternativa para hacerlo, y que con esa forma alternativa vamos a llegar a los mismos resultados. Entonces, veamos cómo se podría hacer ese mismo ejercicio. Vamos a utilizar todavía el dibujo. Ustedes dirán, bueno, si tengo el dibujo, mejor lo hago de la forma alternativa. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a resolver como ejercicio, calcular, y yo voy a decir la distancia entre el punto, ¿quién? 10,7 y 3,2. Entonces quiero saber esa distancia. Pues ustedes ya la saben, ¿verdad? ¿Cuánto nos había dado? Hace un rato lo vimos. Nos había dado raíz de 74. Ahora tiene que darnos lo mismo. Nada más que ahora no vamos a necesitar tenerlo en dibujo. Podría dármelo precisamente solamente con solo las coordenadas, o sea, sin dibujo, que es algo importante en muchos casos. Entonces, ¿cómo se aplica la fórmula? La fórmula se va a aplicar de la siguiente manera. Eso va a ser igual a ¿qué? A la raíz cuadrada. Y es muy importante tener claro quién es x y quién es y. Muy importante, ¿quién es x? Esta sería nuestra... X es el primer valor. Es correcto. Esta sería nuestra x1 y esta sería nuestra y1. Esta sería nuestra x2 y esta sería nuestra y2. Entonces, ¿cómo va eso? Pues sería solamente hacer 3, que es la y2, la x2, disculpen, menos, ¿sí?
la x1 que es 10 elevado al cuadrado más ¿qué? 2 que es la y2 menos 7 que es la y1 elevado al cuadrado. Y eso ustedes lo podrían hacer paso a paso. Es interesante cómo hacerlo paso a paso. Sin embargo, ya que tenemos la herramienta, podríamos hacerlo así. 3 menos 10 elevado al cuadrado más 2 menos 7 elevado al cuadrado. ¿Y cuánto nos dio? Los mismos raíz de cuadrada de 74, que es aproximadamente 8,6. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Que tenemos una fórmula, ¿verdad?, que se puede aplicar para calcular la distancia sin la necesidad, ¿verdad?, sin la necesidad de hacer el dibujo. Cosa que es importante tener claro las dos situaciones. Cómo hacerlo con el dibujo y cómo hacerlo cuando solamente tengo los pares ordenados. Ok, aquí ya estoy colocando esto, pero también podría dar como planteamiento de un ejercicio lo siguiente: calcular la distancia entre los puntos entre los puntos 10,7 y 3,2. Así se lo podría plantear, ¿verdad? Y lo escribiría de esa siguiente forma. No es necesario pues que ustedes resuelvan paso a paso, que hagan ese 3 menos 10 que da 7 negativo, que lo eleven al cuadrado y me da 49, 2 menos 7 que me da 5, menos 5 al cuadrado, disculpe, da 25, que sume el 49 más el 25 y me da 74. Eso no va a ser necesario, basta con ese planteamiento. Lo que sí les voy a pedir es que utilicen o que representen esta simbología que está por acá. Esta parte que está aquí sí va a ser necesaria que ustedes la utilicen. Ese D me dice que yo estoy calculando la distancia entre esos dos puntos. Esa parte formal sí va a ser, digo formal, pero por lo menos llamémoslo como la parte de orden, sí va a ser necesario que ustedes lo escriban. Entonces esa sería la parte. Consultas, comentarios. Tener entonces esto sería la forma de calcular el perímetro de una figura, más 3 raíz de 2. Ok, y eso aproximadamente nos da, ok, los escribí todo bien, 4 raíz de 3, 2 raíz de 5, 3 raíz de 2, 15, aproximadamente 15,64. 15,64. Entonces tenemos que el perímetro de una figura, en este caso triángulo, pero podría ser un cuadrado, rectángulo, lo que sea, va a ser el resultado de sumar la medida de los lados. Bueno, entonces, ¿qué es lo que nos interesa para efectos de lo que estamos haciendo? Pues resulta que podría suceder que tengamos que calcular la medida de el perímetro de un triángulo que está dado en el plano cartesiano. Entonces, tendríamos la necesidad de saber primero cuánto es lo que mide. ¿Por dónde estaba? Por aquí. Copiar estilo. Necesitaríamos primero saber cuánto miden esos lados. Entonces tendríamos la necesidad de saber cuánto miden. Ok, eso no es lo que quería hacer. ¿Cuánto miden esos lados? Entonces, por aquí, de pronto les voy a quitar la cuadrícula porque no me interesa o no va a ser el caso. Vamos a usar aquí uno negativo también. Entonces, vamos a necesitar calcular el perímetro de esa figura. Voy a cambiarle este nombre para que no se llame Q, sino el clásico C. Entonces,
se llamaría C. Ahora, ¿cuál va a ser el ejercicio? El ejercicio sería... Ok. No quiso copiarse. No, algo pasó que no quiso copiarse. Vamos a ver con él. Ahora sí. ¿Cuál sería el ejercicio? El ejercicio sería calcular. El ejercicio, calcular el perímetro de el triángulo, y ese triángulo se llama ABC. Entonces, para calcular el perímetro del triángulo ABC, ¿qué necesitaríamos primero? Alguien que lo mencione. ¿Qué opina? Sumar todos los lados. Ok, calcular cada una de las medidas de los lados. Entonces, para eso primero tendríamos que calcular cuánto mide desde A hasta B. La distancia desde A hasta B va a ser igual a la distancia entre el punto A. ¿Cuál sería el punto A? Menos 3,3. Y el punto B, que sería ¿quién? 3,9. Entonces, también tendríamos que calcular la distancia entre ¿quién? Entre el punto B y el punto C. Sería la distancia del punto B, que es 3,9. Y el punto C, que es ¿qué? 8,4. Y al final también tendríamos que calcular la distancia entre ¿quién? Entre A y C. Entre A y C. Va a ser igual a la distancia entre el punto A, que se llama ¿cómo? Menos 3,3. Y el punto C, que sería 8,4. Recordemos que este es A, este es C, este es B, este es C, y este es ¿qué? A, y este es B. Ok, por ahí veo un mensajito. Ok, muy bien. Vamos a ver. Muy bien, pues fue una guía que llegó por ahí. Ok, vamos a ver qué faltaría en este caso. Ya vi el mensajito que llegó por ahí, era una guía. Entonces, la distancia que hay de A a B va a ser igual a la raíz cuadrada. Y hay que hacerlo con mucho cuidado porque a veces se nos pierden los números, ¿verdad? Recuerde que este es x1, y1, y este es ¿qué? x2 y y2. A veces cometen errores a la hora de colocarlo en la fórmula. Mucho, mucho cuidado. Porque pueda que el ejercicio sea comprendido en alguna ocasión y nos equivocamos por no tener cuidado. Entonces sería 3 menos 3 elevado al cuadrado más 9 menos 3 elevado al cuadrado, y eso lo metemos a la calculadora. Alguien lo va haciendo también por aquello. Sería raíz cuadrada de, abro paréntesis, 3 menos 3 elevado al cuadrado más 9 menos 3 elevado al cuadrado, y eso me daría 6 raíz de 2. 6
raíz cuadrada de 2. No es necesario llevarlo a decimales, podemos escribirlo así. Es muy importante saber qué fue lo que calculé. AB es igual a 6 raíz de 2, que es lo que está aquí. 6 raíz de 2. Entonces yo lo escribo ahí también para tener claro qué fue lo que hice. Vamos con el siguiente, que sería calcular la distancia entre esos puntos. Eso sería igual a la raíz cuadrada, muy importante, hágalo, que lo escriban de esa manera. Sería la x de la segunda x, que sería 8, menos la primera x, que sería 3, elevado al cuadrado, más la segunda y, que es 4, la segunda y, que es 4, no se pone rebelde a veces el lápiz, 4 menos 9 elevado al cuadrado. Alguien lo va haciendo también en su calculadora para verificar algún error que come. Bueno, voy a hacer lo siguiente con esto para que lo tengamos incluso por ahí. A veces no saben cómo lo hicieron en la calculadora, entonces lo vamos a escribir ahí para que quede el pantallazo, ¿verdad? Entonces ahora hacemos este otro que sería muy parecido, nada más que sería raíz cuadrada de, abro paréntesis, 8 menos 3 al cuadrado más 4 menos 9 al cuadrado, y eso me da igual a 5 raíz de 2. Lo dejamos ahí pequeñito, no hace falta que esté tan grande, pero por lo menos que sepan de dónde salió, ¿verdad? Que sería la medida de 5 raíz de 2 es lo que mide la distancia BC. Entonces BC es igual a 5 raíz de 2. Entonces de B hasta C hay una distancia de 5 raíz de 2. Ahora vamos con la otra distancia, la distancia AC. De igual forma sería la raíz cuadrada de la x segunda, que es 8, menos la x primera, que es menos 3. Cuidado con ese doble menos que a veces no lo notan, más la distancia que hay de dónde a dónde. Bueno, de cuál número con cuál número, que sería 4 menos 3 al cuadrado. ¿Cuánto me daría eso? ¿Alguien ya lo hizo? Raíz cuadrada de, revisamos que esté bien. ¿Lo verificaron, sí? Entonces, eso tendríamos que es, como respuesta, raíz cuadrada de 122. Ahora sí, respuesta final. El perímetro. ¿Cuánto es el perímetro? 6 raíz de 2 más 5 raíz de 2 más raíz cuadrada de 122. Entonces sería 6 raíz de 2, 6 raíz de 2 más 5 raíz de 2
más raíz de 122, que sería, esa es una forma de escribirlo, ¿verdad? Y esta es otra forma de escribirlo. Entonces podemos escribirlo como 11 raíz de 2 más raíz cuadrada de 122, o bien en su forma aproximada final, que sería 26,6. 26,6. Consultas, comentarios. No, profe. ¿Todo claro? Ok, ¿cuáles son otras alternativas para enfrentar el ejercicio? Bueno, podría suceder que alguno haga el proceso y diga, no, es que yo quiero llevar todo en decimales, a mí me gusta llevarlo todo en decimales, entonces diga, bueno, es que yo tengo que por ahí el 6 raíz de 2, el 6 raíz de 2 en decimales me da 8,48. Entonces escribo por aquí 8,48 aproximadamente. Ah, bueno, es que yo quiero ver que el 5,2, el 5 raíz de 2, disculpas, es 7,07. Entonces yo voy a escribir por acá aproximadamente 7,07. Y es que yo quiero también, no me gusta eso de las raíces, entonces voy a escribir la aproximación de raíz de 122, que me da 11,04. Ser en azul. 11,04. Entonces, el perímetro como una manera alternativa para dar la respuesta sería no trabajar con las formas de raíz y digo nada más que el perímetro es igual a ¿qué? A 8,48 así más 7,07 más 11,04. Entonces resulta que ese perímetro que estamos calculando ahí, pues me va a dar también una aproximación. Entonces 8,48 más 7,07 más 11,04. Y eso aproximadamente me va a dar 26,59. Entonces va a ser 26,59. Comprendan que ahí vamos a tener una diferencia un poquito en relación a cuántos valores tenemos que decimales, ¿verdad? Entonces dependiendo, eso va a variar un poquito. Consultas, comentarios. Con mucha frecuencia cometen el error a la hora de colocar los valores, saber quién va de primero, quién va de segundo. Traten de organizarse. Hay quienes, para algunos ya es muy evidente quién va de primero, quién va de después, pero ese detalle es muy importante en la fórmula. Entonces, tal vez como para retomar esa idea, si yo tengo que calcular la distancia entre el punto 5,7, lo que pasa es que no quiero escribir, 5,7 y menos 2,8. Recuerden que la fórmula dice que la distancia entre x1, y1 y x2, y2, este es un 1 y este es una coma, es igual a la raíz cuadrada de tomar la x2 menos la x1 al cuadrado más y2 menos y1 al cuadrado. Entonces hay que tener mucho cuidado porque con mucha frecuencia restan la x con su y, la x con su y. Si necesitan hacerlo, traten de escribirlo con mucho cuidado. Esta es mi x1 y esta es mi y1.
esta es mi x2 y esta es mi y2. Entonces, ¿qué voy a hacer? Mucho cuidado con eso. Resto, ¿quién? El menos 2, le resto el 5 y lo elevo al cuadrado. Más, y luego al y2, que es 8, le resto la otra y del otro par. Es muy frecuente, más de lo que ustedes se imaginan, a que algunos de manera incorrecta, vean lo que me hacen. Y digo de manera incorrecta porque es un tema que se vuelve a ver en décimo. Con mucha frecuencia me empiezan a hacer esto. 7 menos 5 a la 2 más, y me hacen 8 menos 2. Ahí están restando la X con la Y la Y del mismo punto, un desorden completo, ¿verdad? Entonces, yo sé, es un poco teórico, un poco mecánico el proceso, pero sí es de mucho cuidado. Entonces, en realidad es simple porque primero porque no les estoy pidiendo que lo hagan todo a mano, en el sentido de que tengan que resolverlo todo. Y es una fórmula, pero esa fórmula tienen que tener mucho cuidado a la hora de elegir los números que van a restar. Y también otro detalle que cometen como error es que si tienen que restar un número negativo, por ejemplo, si fuese el 5 negativo, como ya la fórmula tiene una resta, no le ponen el menos de ese número. Entonces tienen que, si el número tiene menos y tienen que ir restando, pues van a tener que colocar dos menos, no solamente uno, solo un dos menos. Entonces mucho cuidado con eso, ¿verdad? La guía es relativamente corta, la que tienen que entregar para esta semana. Para los que nos vemos de manera presencial, pues retomaríamos esto y tal vez, de hecho ya creo que la estrategia de evaluación está muy cerca, entonces no vamos a analizar ningún otro tema. Vamos a cerrar con este y con lo que hayamos visto, lo que quede pendiente de evaluar de las guías anteriores. Entonces es muy importante que lo poquito que hemos visto que quede lo suficientemente claro. Consultas, comentarios. Señora Nap, si no para De ir mi parte terminando. no, profe. ¿Todo bien? No, profe. ¿Todo bien? Espero que les haya, Sí. espero que les hayan funcionado. Traten de revisarla. Si ya la habían hecho hace días, la revisan. Si no, pues traten de hacerla cuanto antes para que entreguen esa parte. La fecha de entrega estaba esta semana, ¿verdad? Esta semana, aun cuando quisiera pues trasladarla, ya los periodos y los tiempos están un poco reducidos. Tiene la ventaja de que es una guía que no es extensa y aparte de eso el tema no es tan variado, es como un concepto, una fórmula, pero de mucho cuidado. Entonces también hay que tener presente esa situación. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bueno,